la pobreza espiritual. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser bienaventurado no tiene nada que ver con nuestro entorno, no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, no tiene nada que ver si somos jubilados o estamos trabajando, o estamos de vacaciones o nos toca trabajar, o simplemente si estoy enfermo o me encuentro sano. La bienaventuranza no tiene nada que ver con eso. La bienaventuranza es una felicidad interior inamovible que nadie te la puede quitar. No es que te pelees con tu mujer o con tu marido o con tu hijo o con tu madre y en ese momento se te fue la bienaventuranza. No, tú sigues siendo bienaventurado, sigues siendo feliz y ese gozo no se te quita de tu corazón. Podemos pasar momentos buenos y podemos pasar momentos malos, pero la bienaventuranza, el gozo está dentro de nosotros. Y eso es lo que quería expresar nuestro Señor Jesús. Si tú paras a alguien en el mundo, ahí fuera, nos paramos y le decimos a alguien: ¡felices los pobres!, lo primero que nos dirá es que estamos locos, es que nos falta algo, porque un pobre no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque la pobreza enseguida la asociamos con violencia. Hay una violencia en un pobre que no tiene para comer, es violento para él. Un pobre que no tiene para vestir, es algo violento. Entonces, asociamos la pobreza enseguida con lo moral, no con un estado, sino con algo moral que va más allá. Por eso le diríamos a alguien: felices los pobres, y nos dirían: me parece que no, los pobres no pueden estar felices, porque siempre tienen necesidades. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús nos enseña que los pobres sí que pueden ser felices. Pero cuidado, tenemos que entender qué tipo de pobres, porque hay dos tipos de pobreza. Hay una pobreza física y hay una pobreza espiritual. Vamos a ver que en la pobreza física es aquella en la cual una persona carece de lo necesario para su vida cotidiana, diaria. O sea que uno puede ser muy rico, y yo conozco personas que ganan mucho dinero y son muy pobres, pero muy pobres. ¿Sabes por qué? Porque sus necesidades diarias superan su estatus de ganancia mensual. Entonces siempre está en déficit, siempre está en decadencia, siempre tiene que destinar parte del dinero para otras cosas superfluas que no son necesarias y por los cuales no es feliz. No es una persona que diga que ha llegado a su objetivo: ya tengo el yate que yo quería, ya tengo el Ferrari o tengo el Mercedes o el BMW que yo quería, y cuando tengo que cambiarle el aceite, pues que tarde. Y si tengo que cambiar las ruedas, pues ya veremos cómo lo haremos. Pero yo tengo lo que he querido conseguir, porque mis objetivos están puestos en las cosas físicas, en las cosas de este mundo. Jesús a su discípulo Pedro le dijo que era hijo del diablo, o en pocas palabras le llamó Satanás. ¿Por qué? Porque le dijo: porque tú pones las cosas en las miras de aquí abajo y no en las del cielo. Nosotros los cristianos sabemos que nuestra provisión viene de Dios. Sabemos, reconocemos y entendemos que su provisión viene de Dios. Por eso damos gracias a Dios por el pan que todos los días, que es nuestro, pero Él no lo da. Por la salud, por la familia, por todas las cosas, porque son nuestras, pero Él no lo da.
Eso lo reconocemos los cristianos. Los del mundo reconocen su esfuerzo. Es que yo trabajo 14 horas al día, por eso tengo lo que tengo. Y el día que estás enfermo, ya no tienes nada. O el día que ocasiona un desastre en tu familia, pues ya no tienes nada. Porque se basan en las cosas físicas. Por eso la pobreza física es una pobreza que no tiene fundamento ni tiene esperanza. Es algo que es vano, y una persona pobre es una persona física, una persona pobre es una persona muy desgraciada. Es una persona que adolece de algún mal y de alguna carencia. Y nosotros, los cristianos, desde el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se le ordenó cuidar de los pobres. De alguna forma, nosotros cuando vemos una necesidad, el Espíritu Santo nos tiene que conmover y nos tiene que llevar, ayudar a suplir aquella necesidad dentro de nuestras posibilidades. Porque lo que no vamos a hacer es dejar nuestro techo para irnos debajo de un tren, nosotros ahí debajo de un puente a vivir. Es un ejemplo que no es válido. O vamos a quitarnos el pan de nuestros hijos para darlo a los demás. No, primero los de la casa, pero compartiendo con los demás. Esa es la palabra adecuada, es compartir con los demás de lo que Dios nos ha dado. La limosna es dar dinero para sufragar las faltas esenciales para la vida, y es obligatoria. Hubo un rico que había un pobrecito que se llamaba Lázaro, ustedes lo conocen, y ese Lázaro estaba debajo de la mesa mendigando y quería limosna. Y el rico no se la quería dar, porque el rico le molestaba, el pobre, porque en su mesa tener un pobre allí pues le ocasionaba disgusto, pues no era lo que él quería, aunque era bien religioso y era de los principales, porque cuando llegó donde tenía que llegar, que era en el lugar del Sheol, en el infierno, cuando vio a Abraham, le dijo: Padre Abraham. Y Abraham le dijo: Hijo, ¿qué es lo que quieres? Entonces vemos que la limosna es obligatoria, era obligatoria en el Antiguo Testamento, y nosotros de alguna forma tenemos que dar limosna. Cuando vemos un pobre, si no damos una moneda, si no le ayudamos económicamente, a veces con un kilo de arroz, con un paquete de macarrones, con cualquier cosa, es mejor la ayuda, porque evitamos que el dinero se lo gaste en cosas que le van a perjudicar, que le van a ser perjudiciales para su salud. Por otro lado, dar de comer al necesitado también es obligatorio. No tenemos que escondernos que cuando alguien necesita y pide ayuda, hay que ayudarlo. Es parte del carácter cristiano. Pero eso no es la pobreza que queríamos hablar hoy. Hoy queríamos hablar de la pobreza espiritual. Pero en la pobreza espiritual también hay dos tipos de pobreza. Uno es el pobre de espíritu, otro es el pobre en espíritu. Y ese artículo antes del nombre nos va a calificar totalmente la frase para que sea y para que la entendamos, que no es lo mismo ser un pobre de espíritu que un pobre en espíritu. El pobre de espíritu, primero que todo quiero hacer una pequeña introducción, porque antes de entrar en la pobreza espiritual, ¿qué es ser pobre espiritualmente? Eso es lo primero que es lo importante. ¿Qué es un pobre espiritual? ¿Qué es ser pobre de forma espiritual? Es la condición espiritual del hombre delante de Dios. Eso no es ni más ni menos que eso. Es la condición de cómo se encuentra el hombre delante de Dios. Y delante de Dios no hay nadie rico. Porque ¿creen que hay alguien más rico que Dios? ¿Hay alguien más sabio que Dios?
¿Hay alguien más que Dios? No. Entonces, como la medida es Él, nosotros siempre somos pobres. Entonces, toda la humanidad, sean o no sean cristianos, son pobres delante del Señor. Eso es lo primero que tenemos que entender. No es que los cristianos seamos más ricos y los otros sean más pobres. Todos somos pobres delante del Señor, porque todos estamos en una condición de pecadores delante del Señor. Otra cosa es lo que hagamos con esa condición, pero nuestra condición es una condición de pecadores. Hemos dicho que la pobreza espiritual se divide de dos tipos: la pobre de espíritu. La pobreza, aquel que es pobre de espíritu, para que lo entendamos, es una pobreza con soberbia. Es una pobreza por la cual alguien se cree algo de sí mismo que es falso. Alguien se cree más de sí mismo, alguien se cree algo que no le toca, y entonces es pobre de espíritu. Este no es nuestro tema de hoy, porque el tema de hoy, este tema también viene en el Sermón del Monte, pero hoy no lo vamos a tocar, porque hoy vamos a tocar la pobreza en espíritu. Pero sí quiero poner dos ejemplos para que lo entendamos. Hay una enfermedad física que sobre todo lo sufren los jóvenes, que se quieren ver bien guapos y bien elegantes, que se llama la anorexia. La anorexia es la falta de apetito, por diferentes circunstancias. Pero también hay una anorexia espiritual, en que una persona pierde el apetito por Dios, pierde las ganas de Dios, pierde la pasión por Dios. Y no se da cuenta que cuando él se mira, se cree que es muy espiritual, pero su condición delante de Dios no es la que tiene que ser. Ese es un pobre de espíritu. Por lo cual la visión de uno mismo es falsa a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, vamos a poner Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer solo 2 versículos, el 2 y el 3. La iglesia de Éfeso era una iglesia que yo conozco tus obras, le dijo Jesús, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Imaginaros qué esfuerzo que tiene esta iglesia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has tenido trabajo arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sin embargo, eran pobres de espíritu. No eran pobres en espíritu, sino que eran pobres de espíritu, porque se creían que tenían algo que no tenían. Y Jesús les tiene que decir en el versículo siguiente que se arrepientan. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, la pasión, las ganas, el entusiasmo. Estos eran pobres de espíritu. Otro ejemplo de ser pobre de espíritu, y hablo ya dentro de la iglesia también, es muy fácil. Cuando muchos dicen y se creen y centran sus vivencias en el pasado. Yo fui, yo recibí y yo hice, yo una vez, hoy cuando me convertí, y cuando el Señor aquel día que me tocó, y cuando en el pasado pasaron aquellas cosas y aquellas viejas glorias. Y cuando se miran al espejo de la realidad, siempre se ven en el pasado. Nunca se ven en el triste presente que están viviendo. Y porque esas personas suelen caer en pecado. Porque confían en lo que un día fueron, en lo que un día sintieron, en lo que un día percibieron del Señor o el Señor les dio a ellos. Eso es ser pobre de espíritu. No, pobre de espíritu. Ese es pobre de espíritu. Es un tema, es una diferencia de la anorexia, que mirarse y ver su visión distorsionada. Un día lo matizaremos mejor este tema. Hoy no es nuestro tema. El otro punto
de una pobreza espiritual es el efecto tal como entra, sale. Y para eso tengo que contar un chiste. Ustedes me van a perdonar, yo nunca cuento chistes, pero hoy tengo un chiste para ustedes. Resulta que había un pastor, que lo habían invitado de Zaragoza, era maño, y conoces tú muy bien a los maños, y lo invitaron a la cava, unos hermanos de la cava, desde el Tebre, y allí siempre van a cazar el pato, era la época del cazar el pato, y bueno, pues lo invitaron a cazar el pato, y sale un patito volando, y eran 15 hermanos y el pastor, cogen toda la escopeta, pam, 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 cae el pato. Y bueno, ¿quién le ha dado? Todos, yo, porque yo he visto, porque yo sabía, porque... Bueno, van a coger el pato, y cuando lo coge el pato, el pastor dice, hermanos, este pato lo he matado yo. Y todos se quedan, hombre, ¿y con qué certeza lo dice? ¿Y por qué? Dice, porque la bala le entró por aquí y le salió por aquí. ¿Lo entienden? Porque la palabra muchas veces entra por aquí y sale por aquí. Y no se queda en el corazón. Esos son pobres de espíritu. Pero hoy vamos a centrarnos en los pobres en espíritu. La pobreza espiritual que el Señor Jesús nos está hablando, que bienaventurado el pobre en espíritu, es una pobreza humilde, la cual la persona se ve y reconoce su situación real delante de Dios. Delante de Dios no me puedo esconder. Delante de Dios, si soy un pecador, soy un pecador. Delante de Dios, si he cometido pecado, lo he cometido, no me tengo que esconder. Y delante de Dios, yo soy muy pobre y necesito mucho de Él. Ese es el pobre en espíritu. Hemos visto la diferencia, ¿no?, del pobre de espíritu, que es una pobreza con soberbia, a una pobreza humilde, el pobre en espíritu, porque tiene poco espíritu. Porque tiene poco espíritu delante de Dios. Él se ve muy bajo delante de Dios. Y esta pobreza espiritual, hoy yo les quiero hablar de 7 características que yo creo que todos tenemos que mirarnos en un espejo y ver si somos pobres en espíritu y somos bienaventurados. Y por lo tanto, el reino de los cielos nos pertenece. La primera característica la podríamos ver en Marcos capítulo 1 y versículo 15, que el pobre en espíritu reconoce su condición real delante de Dios y por lo cual propone hacer algo. ¿Qué dijo Jesús cuando empezó a predicar? La hora, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Eso es un pobre en espíritu, el que ve que necesita a Dios, que se arrepiente de sus pecados, que se arrepiente de su condición y ve y entiende que necesita a Dios. Mirad, hay un ejemplo grandísimo en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 37, cuando Pedro se asoma por la ventanilla y empieza a predicar, y debajo hay mucha gente escuchando, y al oír esto, estos pobres en espíritu se compulgieron, porque vieron su condición real delante de Dios, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, ¿qué haremos? Ese es un pobre en espíritu. Cuando las circunstancias no las puedes dominar tú y llegas a Dios y le digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor, en todas las circunstancias, en cualquier cosa? Porque yo sin ti no puedo hacer nada. Porque yo no soy rico en voluntad, soy pobre en espíritu. El rico eres tú. El que lo sabes todo es tú. El que me conduces eres tú.
Lo primero que hicieron estos varones fue arrepentirse, que fue las palabras de Jesús, creer en el Evangelio, y recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el reino de los cielos era de ellos. Porque quien tiene el Espíritu es el que recibe la promesa del final. Amén. La segunda cosa que hace un pobre en espíritu es mendigar. Escuchen bien lo que voy a decirles, mendigar. Lucas 18:13. Aquí, en esta parábola que explicó el Señor Jesús, habían dos orando delante del templo. Uno de pie, pobre de espíritu, pobrecito, porque su oración no pasó del techo. Pero había otro pobre en espíritu. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Un mendigo espiritual es aquel que está constantemente orando al Señor. No quiere decir de rodillas, no quiere decir en una postura adecuada, en una postura concreta, no quiere decir encerrado en su habitación o fuera de su habitación, o en la casa de Dios o no en la casa de Dios, sino que su actitud constante las 24 horas del día es orar al Señor. Va en el autobús y va orando al Señor, porque las cosas que ve habla con el Señor. Llega al trabajo y sigue orando al Señor a pesar de que está realizando su trabajo, porque ese trabajo lo está haciendo delante de la presencia de su Dios, sabiendo quién es su Dios. Se acuesta por la noche y aún soñando está hablando con el Señor, porque él se acuesta pensando en su Señor. Se levanta por la mañana y está siguiendo la presencia del Señor. Y un día es un constante estar en la oración del Señor, sin entrar en el Padre Nuestro y terminar en el nombre de Jesús, porque su actitud constante es: yo soy pobre en espíritu y necesito mendigarle a la puerta del rico. Y no hay otro más rico que Jesús. No hay otro más rico que nos pueda dar en los momentos que necesitamos. El pobre en espíritu, el mendigo, el que mendiga, siempre se ve sucio delante de la luz. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Siempre se ve sucio. Siempre. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién lo escribió esto? ¿Daniel? ¿Daniel Amposta lo escribió? ¿O José o Pepito? No. ¿Quién lo escribió esto? Lo escribió el apóstol Pablo, el apóstol más grande que ha habido. Y dice: él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es la humildad espiritual delante de Dios y delante de todos. Un pobre en espíritu. Veía su condición delante de Dios real. Yo soy un pecador y tú has venido a salvarme. La segunda cosa es que, vamos a ver Lucas 11:3, es que pide su provisión diaria al rico, al dador. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es que yo trabajo y me lo merezco, no, es que tú me lo das. Es que yo soy pobre en espíritu. Tú eres el rico, tú eres el que me provees todas mis necesidades. Lucas 18:14. Hemos visto cómo este pobre se ponía a darse golpes, pero recibe su justificación o recibe su perdón. Cuando uno se pone en la presencia de Dios continuamente y reconoce su situación y se pone como pobre en espíritu a mendigar, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pobre en espíritu. El tercer punto de esta pobreza en espíritu es que, ¿dónde piden los pobres? ¿En la casa de los pobres?
en la casa de los ricos. El pobre en espíritu pide en la casa de los ricos. ¿Y sabéis por qué pide? Porque allí puede recibir algo. Lucas 16:20. Vamos a ver esta comparación con un pobre. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. ¿De qué puerta estaba? Del rico, porque en la casa del rico esperaba encontrar algo. El pobre de espíritu mira a Cristo constantemente. Su medida es Cristo. Todo lo que hace a la medida de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Siempre, siempre Cristo es su punto donde Él tiene que verse. Por eso es pobre en espíritu, porque para llegar a la medida de Cristo tiene que pasar muchas cosas. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos cambiados de gloria en gloria en un caminar diario. Y en ese caminar siempre estamos mirando a Cristo. Vamos a ver Juan 6:68. El que pide en la casa del rico, un mendigo espiritual, un pobre en espíritu, siempre tiene la perspectiva de que va a recibir algo. Porque si no, no pediría. Si no, no estaría. Cuando nosotros nos presentamos delante de Cristo, tendríamos que decir como Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Un pobre en espíritu, reconociendo que todo lo que podemos recibir solo viene de Jesús. Y segunda de Corintios 8:9, uno que pide en la casa del rico recibe la gracia de Cristo. Recibe lo que tiene que recibir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Lo veis? Pobres en espíritu, el que mendiga en la casa del rico, el que mendiga en la casa de Cristo día a día, constantemente en la oración, entiende su condición real. Aquí no son más espirituales ni menos espirituales. Cuando tienes a Cristo delante, no puedes esconderte de la realidad. El cuarto punto, ¿ustedes saben lo que hace un pobre? Nunca se queja de lo que tiene. ¿Verdad que ustedes han visto a los pobres quejarse muchas veces? Pero nunca se van a quejar de la chaqueta que lleva o de los zapatos que lleva puestos, porque es lo poquito que tiene. Y lo poquito que tiene lo valora muchísimo. Un pobre en espíritu nunca se queja. Nunca se queja de lo que tiene. Filipenses 4:11. No existe un cristiano quejón, es un cristiano pobre de espíritu. Un cristiano que no se queja es un pobre en espíritu. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Puedes tener dinero un día y al día siguiente no lo tienes. Puedes tener una casa o un apartamento en la playa y al día siguiente no lo tienes. Puedes tener una familia, al día siguiente, como le pasó a Job, ya no la tuvo. ¿Qué vamos entonces a quejarnos delante de Dios? ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo? Dios dio, Dios quitó. Dios permitió, por algo será. Así que un pobre en espíritu que nunca se queja acepta la soberanía de Dios en su vida. Lucas capítulo 24, 42. Acepta la soberanía de Dios. Entonces le dijeron aparte, 22:42,
22:42. Es así. ¿Os acordáis, no? Jesús, cuando se puso a orar, él aceptó la soberanía de su Padre. Siempre le había pedido cosas a su Padre, pero en este caso, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, esta situación la puedes cambiar. No me voy a quejar. Si tú lo permites, las cosas van a ir diferentes. Pero siempre se haga tu voluntad. Amén. Enfermedades, situaciones económicas, situaciones familiares, de cualquier índole, incluso situaciones espirituales de cada uno, que en un momento se encuentra flojo delante del Señor, o se encuentra que aunque busque no siente al Señor, no lo encuentra por ningún lado. No es que el Señor se esconda, sino que a veces el Señor nos permite pasar situaciones para enseñarnos muchas cosas. Así que uno que es pobre, que no se queja, acepta la soberanía de Dios para su vida. Vamos a ver en Joel 3:10, en el Antiguo Testamento, porque un pobre que no se queja, trabaja para Dios con lo que tiene. Y si solo tiene algo, pues eso tengo. En Joel, en la profecía dice, forjad espadas de vuestros azadones. ¿Cómo va a salir una espada de una azada? ¿Será una espadita así pequeña? Pues así, pequeña. Lanzas de vuestras hoces. Pero si va a ser una lanza torcida, pues una lanza torcida. Diga el débil, fuerte soy. Este es el versículo del pobre. Utiliza lo que tiene, porque lo que tiene, Dios lo multiplica. ¿Os acordáis de aquel chaval que tenía 7 panes o 5 peces y 7 panes? ¿Qué pasó? Que alimentó a 18.000 personas, porque varones, mujeres y niños. El que nunca se queja, Hechos capítulo 3 y versículo 6. El que nunca se queja, el pobrecito que nunca se queja, comparte lo que tiene. No sé si tengo mucho o tengo poco, pero lo que tengo lo comparto. A Pedro le pidieron oro y plata, un pobrecito que estaba mendigando. No lo tengo, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y anda. ¿Por qué? Porque era lo que él tenía para darle. Y era lo que el otro necesitaba. Un pobre en espíritu comparte lo que tiene. No todo se centra en el dinero, no todo se centra en la comida, no todo se centra en la economía. Otra cosa que hace un pobre en espíritu, el punto 5, y ustedes se van a dar cuenta, que un pobre siempre mira a los demás como superiores. No los puede mirar como inferiores porque está en un estado en que detrás de él ya no hay nadie. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 y 3, capítulo 2, versículo 3. Mira a los demás siempre como superiores. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí no es que seamos una carrera de quién es el mayor, sino porque cuando tú eres pobre en espíritu, tú ves a tu hermano mayor que tú, y tú ves a tu hermana mayor que tú, y todos tienen algo que enseñarte. De todos se tiene que aprender algo. Eso es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no se cree más de sí mismo, de su propia realidad. Romanos 12:3. No se cree nada más, sino que se examina a sí mismo. ¿Cómo soy yo delante de Dios? Digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y si a uno Dios le ha dado un don de milagros, aleluya, gloria a Dios, a mí me ha dado otro don. Y a otro le puede dar otro don. Y no por eso uno es mejor que otro. Porque los dones
Son regalos de Dios para la iglesia, para compartir en la iglesia, para edificar a la iglesia. Marcos 9:35. ¿Sabéis lo que mira un pobre en espíritu? Que está en último lugar. Nunca está en primer lugar un pobre. Siempre se pone en último lugar, delante del Señor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ese es un pobre en espíritu, el que sirve a los demás, el que está al final para ayudar a los demás. Y por último, el que mira, este pobre en espíritu que mira, vamos a ver Mateo 20:28, siempre está dispuesto a servir a los demás. Siempre tiene la disposición de ayudar, de servir, de hacer las cosas, porque es pobre en espíritu. No es un rico que lo tienen que servir, es un pobre en espíritu, y los pobres están para servir a los que tienen más. Como el Hijo del Hombre que no, dice, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Asimismo, el Señor vino para servir y nosotros estamos para servir. ¿Sabéis lo que hace un pobre? Sigue constantemente al rico ¿Cómo lo puedo explicar? Sigue constantemente al rico porque el rico siempre tiene algo que darle. Un pobre no puede seguir a otro pobre, porque entonces dos pobres no llegarán a ningún lado. Pero un pobre siempre persigue al rico, siempre va en busca de él. Vamos a ver en Mateo 16:24, si el versículo nos da un poquito de luz. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Uno que es pobre tiene que hacerse más pobre. Uno que es pobre en espíritu tiene que despojarse de sus riquezas. Es obligatorio despojarse de sus riquezas. Y por último, uno que es pobre en espíritu, ¿sabéis lo que hace? Adora a Dios. Porque su condición de pobre le deja entender la realidad. Sin Cristo no soy nada. Si no fuera por Dios, yo no estaría ni aquí. Soy pobre en espíritu. Todo lo que tengo es por Él. Efesios capítulo 1 y versículo 6. Todo lo que yo tengo es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todas las bendiciones que Dios nos podamos recibir son de Él. Nada de lo que tenemos es por nuestros méritos, ni porque nosotros tengamos el derecho a tenerlo, sino porque Él ha decidido que lo tengamos. Él nos lo ha dado. Esos son pobres en espíritu, hermanos. No seamos pobres de espíritu, los que se creen lo que no son. Seamos pobres en espíritu y entendamos nuestra condición. Antes de terminar,